Bienvenido a la familia, es la hora de empezar. Con las manos levantadas, ven a Cristo a adorar. Reunidos entre hermanos, unidos por amor. No ves casual. Usted da su Biblia al libro de Lucas, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Yo quiero que usted esté bien concentradito hoy, hermano. Yo quiero que esté bien atento hoy porque vamos a tocar dos temas dentro de uno. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, y te oramos que tu Espíritu Santo nos hable al corazón para que haya salvación y edificación en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Oíd lo que dijo el juez. Tenemos que ver dos aspectos importantes. Quiero que usted vea dos asuntos importantes. Uno, el Señor prácticamente nos llama la atención directamente a dónde tenemos que poner los ojos. Y es en el versículo 1, cuando dice: le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Se puede decir que ese es el tema central de este texto, de estos 8 versículos. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, lo deja claro. Entonces, pero dentro de todo existe otro tema mayor, que es el asunto entre poder visualizar, dilucidar dos tipos de jueces: el juez injusto y el juez justo. Vemos nosotros que hay una oposición en este asunto. Y luego, ¿qué más tenemos que ver? Que en medio de todo esto aparece otro personaje, una viuda. Y esta viuda tiene mucho que ver con nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que somos. Entonces, estas dos enseñanzas en una, primero lo que leemos está en el versículo 1. La necesidad de orar siempre y no desmayar, se lo estoy repitiendo. Y segundo, la diferencia entre dos jueces, el injusto comparado con el juez justo. Y en medio de ellos, una mujer, una viuda. La Biblia nos enseña que existen al menos dos tipos de jueces. Algunos jueces humanos injustos y Dios como juez justo. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos jueces? Yo quiero que usted piense, y ahorita estamos en un punto perfecto. Vamos a estrenar presidente dentro de poco. Dentro de poco vamos a conocer el nombre de la persona que va a estar en la silla presidencial. Y tenemos que pensar en esto. ¿Quién es el juez realmente? ¿O qué es un juez? Piensen en eso, ¿qué es un juez? ¿Usted entiende lo que es un juez? Un juez es un magistrado. Un juez es una persona que juzga. Se espera, se supone que esta persona tenga muchas características, muchas cualidades. Tiene que ser una persona honesta, honrada, equilibrada, decorosa, respetuosa. Tiene que ser una persona preparada para esa función como magistrado. Va a tomar decisiones que van a afectar para bien o para mal a una o a varias personas. Y nosotros creemos, hasta el día de hoy creemos, que cuando tenemos un pleito con alguien o tenemos una diferencia con alguien, podemos ir donde un juez
y este juez se supone que tiene la preparación suficiente para podernos decir qué es lo que debemos de hacer, ¿sí o no? Esa es la visión que tenemos de un juez, ¿verdad? Bueno, pero estamos ahora frente a un juez que no es muy de acuerdo a lo que nosotros interpretamos, de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra está explicando cómo es ese juez donde llegó esta viuda. Y algo que tenemos que ver es que el mismo Señor en el versículo 6 dice, oíd lo que dijo el juez. Y yo le digo a usted como pastor de la iglesia, oigamos lo que dice el juez. Vamos a oír, pero eso sí, vamos a oír lo que dijo el juez malo. Y ahora, iglesia, como hijos de Dios, como cristianos que somos, también te invito a que escuchemos lo que dijo nuestro juez, el juez justo, el juez bueno. Dice amén, iglesia. Entonces, el juez injusto, vamos a leerlo del versículo 2 al 5, otra vez. Dice ahí en el versículo 2, ¿lo tiene, hermano? Diciendo, el juez injusto habló diciendo, había en una ciudad un juez, dice el Señor Jesús. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, ya vamos a hablar de la viuda, la cual venía a él diciendo, fíjese, todos están diciendo algo. Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, o sea que el juez malo reconocía que era malo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vemos nosotros varios aspectos incluidos aquí. El juez injusto dijo no tener temor a Dios. ¿Por qué de repente un juez, por qué de repente un hombre que está en una posición pública puede tener semejante pensamiento de él mismo que no le tiene temor a Dios? Bueno, yo estuve pensando un poquito sobre este juez y pensé, este juez quizás es un juez corrupto. Es un juez que se vende. Es un juez que va a atender nada más a las personas que le pueden dejar un beneficio. Es un juez que no está para nada dispuesto a servir a menos que reciba algo a cambio. Es un juez malo, es un juez que ha tergiversado los principios del servicio a la población. Y hoy día nosotros conocemos una serie de nombres con apellido de personas que están sentadas en sillas de poder, en sillas de presidentes, en sillas de vicepresidentes, en sillas de jueces, en sillas de gobernantes y no están haciendo nada por lo que realmente dijeron que iban a trabajar. Ellos dijeron que iban a trabajar por el pueblo. Ellos dijeron que le iban a servir al pueblo. Ellos dijeron también que estaban al servicio de Dios. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hoy día principalmente nosotros vivimos en medio de una sociedad donde ya la corte ni los jueces quieren reconocer a Dios. Hace algún tiempo, cuando subían dos personas a algún estrado, cuando subían las personas a algún estrado porque iban a dar testimonio como testigos, porque estaba un jurado en esa corte, porque había un juez en esa corte, porque había un fiscal que acusaba y había un abogado que defendía y subían los testigos, tenían que jurar que su testimonio era verdadero. ¿Y cuál era el elemento que se usaba para que esa persona se sintiera comprometida a decir la verdad? ¿Qué era? La Biblia. Hoy ya no quieren usar la Biblia. ¿Y qué resulta? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en control o cuando una persona está en control de algo, sea asuntos políticos, sea asuntos gubernamentales, sean asuntos familiares, sean asuntos matrimoniales, sean asuntos personales? ¿Qué sucede cuando no queremos tomar en cuenta a Dios? ¿Qué sucede? Hay anarquía, hay desorden, no hay control. Y eso es principalmente lo que nosotros tenemos que entender de este juez. Este juez
quizás sentía que era una persona absoluta, que no le faltaba nada, que no tenía por qué darle cuentas a nadie y menos a Dios. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que entender que tenemos la necesidad de ir con alguien que nos haga justicia, como le decía esta viuda, hazme justicia. ¿Y quién era esta viuda para este juez? Bueno, una viuda en la época de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, una verdadera viuda, como dice el libro de Timoteo, de acuerdo al consejo de Pablo, es aquella que no tiene marido ni tiene hijos que puedan ver por ella. Entonces, cuando llega esta mujer delante del juez, el juez sabía que no podía sacarle ni un centavo. ¿Por qué razón? Porque una viuda era exactamente el símbolo de una persona desprovista de cualquier asunto material. Era una persona muy pobre, era una persona que nadie velaba por ella, era una persona que quizás no tenía ni siquiera cama en que dormir, no tenía un techo que la podía cubrir. Entonces el juez dijo, ¿para qué le voy a ayudar a esta mujer si no tengo nada que sacarle? No tiene nada que me pueda dar a cambio del trabajo, del servicio que yo voy a hacer por ella. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que muchas veces nosotros malgastamos nuestro tiempo yendo donde personas o yendo a instituciones o yendo a cosas, acudimos a ciertas cosas para resolver nuestro problema. Llámese nuestro problema escasez de dinero, llámese nuestro problema escasez de trabajo, llámese nuestro problema como se llame. Nosotros tenemos que entender que esta viuda tuvo la opción también de que en vez de acudir al juez injusto, podía acudir al juez justo. Porque hay un Dios que está dispuesto para cada uno de nosotros. Porque hay un Dios que tiene las puertas abiertas para usted y para mí de día y de noche. Porque hay un Dios que nunca tiene colgado su teléfono. Porque hay un Dios que está dispuesto a amarnos en todo tiempo y en todo momento. Porque hay un Dios que no espera recibir nada para darlo todo a cambio. Porque hay un Dios que está para usted y para mí. Lo necesitemos cuando sea necesario. Dice amén, iglesia. Pues el mismo Dios que está dispuesto para esta viuda es el mismo Dios que está dispuesto para nosotros. Pero esta mujer prefirió ir donde el juez injusto. ¿Qué estaba sucediendo con esta mujer? Yo me puse a pensar también un poco en la viuda entonces. ¿Por qué la viuda no pudo llegar y contratar al juez? ¿Por qué no pudo llegar y hablar como un cliente con él? Es porque no tenía nada. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta mujer no tenía nada? ¿Será que fue una persona que malgastó su tiempo y buscar recursos donde no los hay? ¿Cuántas personas hoy día conociendo el poder de Dios? ¿Cuántas personas hoy día sabiendo que hay un Dios todopoderoso? Porque se predica de ese Dios en la televisión, se predica de ese Dios en la radio, se predica de ese Dios en el internet, se habla de ese Dios a través de libros. Hay iglesias, millones de iglesias alrededor del mundo hablando de ese Dios. ¿Por qué hay personas que prefieren acudir a cualquier otra cosa menos al Dios verdadero? Acuden a las cartas, acuden a la adivinación, acuden al tarot, acuden a la magia, acuden a la gorería, acuden a los brujos, acuden a las brujas, acuden a los chamanes, acuden a los horóscopos, acuden a cuanta tontera se le ocurre al diablo, acuden. Hay personas que le tienen más fe a ese escapulario que andan colgado que al nombre de Dios que todo lo puede. Hay personas que le tienen más fe a ese amuleto, a esa pata de conejo, o andar haciendo ciertos rituales en sus casas o alrededor de sus camas o con sus hijos, o ponerse ciertas cosas en la muñeca o colgarse ciertas cosas en el cuello, cuando realmente esas son cosas que no tienen poder. Y si un poder tienen, es un poder que viene del diablo. Por eso es que Dios lo condenó desde los tiempos de Samuel, desde los tiempos de Saúl. Estaba condenada la práctica de cualquier tipo de estas cosas. Y para nuestros tiempos, déjeme decirle que no importa qué tan avanzada está la ciencia y la tecnología. Vemos nosotros un montón de deportistas que ganan millones y millones de dólares y de euros y son unos supersticiosos. Para entrar a las canchas de fútbol, entran con un pie primero. Sí, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Hay otros que entran y le hacen 3 veces. ¿Sí?
Hay otros que entran a las canchas de fútbol, por ejemplo, y en vez de entrar de frente, entran de retroceso y luego se dan vuelta. Hay personas que son cristianas y no creen que sea bueno pasar debajo de una escalera. Ponen la escalera, ven una escalera y van a pasar y mejor... Está bien que no pase debajo de la escalera porque le puede caer la pintura o le puede caer la persona que está en la escalera o yo qué sé. Y ese es un asunto de seguridad. Pero de que le va a traer mala suerte. Hay personas que no abren una sombría o un paraguas dentro de la casa porque que si quiebran el espejo le va a traer no sé cuántos años de maldición. Que sí. Yo digo, wow. Y saber que hay gente que lo cree. No, pastor, yo no creo esto. Fíjese lo que le voy a decir. Hay personas que ni leen la Biblia. Dicen ser cristianos, no leen la Biblia, pero creen que para no tener pesadillas o para que no les salga el coco en la noche, duermen con la Biblia bajo la almohada. Hay personas que dicen ser cristianas y no pueden dormir con la puerta cerrada o con la puerta abierta. Hay personas, ahora, no deje la puerta abierta de la casa porque yo sé que los ladrones se le meten. Y ese es hablando de seguridad. Pero hay personas que no pueden dormir, dicen que son cristianos y no pueden dormir con la luz apagada. Hay personas que dicen que son cristianas y agarran la Biblia y van con la Biblia por delante. Yo no sé qué tipo de cristianos son. Lo que sí le puedo decir es esto. Son personas que han estado consultando a jueces injustos. Jueces que los tienen engañados. Jueces que los hacen hacer cosas equivocadas. Jueces que los hacen tener una mala interpretación de la vida y del destino. Jueces que no son como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de juez es al que estamos consultando, cuál es el juez que estamos buscando, cuál es el juez que le estamos creyendo nosotros, hermanos. ¿Tu juez se llama dinero? ¿Tu juez se llama tarjetas de crédito? ¿Tu juez se llama trabajo? ¿Tu juez, cómo se llama tu juez? No necesariamente tiene que ser una persona de carne y hueso. Es más, el juez injusto puede ser tú mismo, yo mismo. Puedo ser en quien yo confío. Y estamos muy mal. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza solamente en Cristo. Así que el juez injusto dijo, no tengo temor de Dios. Claro, son personas que si no temen a Dios, tampoco Dios los va a rescatar en su momento. El juez injusto dijo, no respetar a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido traicionados? Sencillamente, porque hubo alguien que comprometió su palabra y no la cumple. Y yo vuelvo al tema de los matrimonios. Me van a disculpar, me van a perdonar. Pero yo vuelvo al tema de los matrimonios. ¿Por qué? Explíqueme a alguien. ¿Por qué razón una persona que dio sus votos matrimoniales delante de Dios, delante de testigos, frente a una persona, por qué de repente puede estar pensando en el divorcio, en el abandono y en dejar la casa? ¿Por qué? Porque no teme a Dios, exactamente. Así como este juez, que ay, qué juez más malo. También nosotros muchas veces somos como este juez, personas malas. ¿Por qué razón? Porque estamos olvidando la ley de Dios. Porque estamos dispuestos a darle la espalda a Dios. Porque estamos dispuestos a ir en contra de la voluntad de Dios. No, mi hermano, es verdad, las personas merecen respeto, pero más respeto merece Dios. Y cuando yo respeto a Dios, entonces es que voy a respetar a los demás. Entonces, nosotros no podemos decir que adoramos a Dios, que amamos a Dios, que respetamos a Dios cuando le estamos faltando el respeto a nuestros votos, a nuestros compromisos, por ejemplo, matrimoniales, familiares, como padres, como hijos que somos también de esos padres. Una cosa va con la otra, hermanos.
Y nosotros muchas veces somos dados a criticar a lo que hizo Judas o a lo que hizo el pueblo de Israel cuando decidió entre Barrabás y Jesús y prefirieron a Barrabás. Y nos ponemos como jueces nosotros a juzgar a estas personas, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros estamos también calzando las sandalias de ese Judas, que estamos calzando las sandalias y los zapatos de ese juez injusto. Ser justo es difícil porque muchas veces para poder aplicar la justicia justamente, valga la redundancia, tenemos que ir aún en contra de nuestros propios beneficios y en contra de nuestros propios intereses. Pero eso no importa. Nosotros sabemos que estamos delante de un Dios justo. Nosotros sabemos que estamos delante de un Dios bueno. Nosotros sabemos que estamos delante de un Dios que no vamos a perder nada. Y por mucho que sacrifiquemos hoy en el nombre de Dios y en nombre del honor, sabemos que ese Dios se va a encargar en darnos la recompensa. Y si la recompensa viene de Él porque hemos decidido cosas buenas y correctas, esa recompensa va a ser buena también como el que la da. Él es el Dios bueno todopoderoso, y aquel que actúa a pesar de sus beneficios, actúa en beneficio de Dios, de su reino y de la gente. Entonces hay un Dios que lo va a reconocer todo. Así es que, hermano, cuando tú sientas que estás siendo maltratado porque eres cristiano, por ejemplo, tu deber es seguir siendo un buen cristiano. Tu deber como cristiano es decir siempre la verdad. Tu deber como cristiano es ser justo delante de Dios y delante de los hombres. Muchas veces te van a llamar tonto, muchas veces te van a llamar mandilón, se van a reír a tus espaldas o quizás frente a ti, te van a criticar, no importa. Hay un Dios que tiene la balanza correctamente y a Él no se le inclina la balanza porque se le carga de un lado más que del otro a la fuerza, sino que esa balanza siempre va a estar de acuerdo a la voluntad de Él, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él lo sabe todo y Él lo puede todo. Y Él te va a bendecir en el momento que sea tiempo. Dice amén, iglesia. Entonces, algo interesante es ver que, denle un aplauso al Señor, hermano, si lo va a hacer bien. El juez injusto entonces dijo, fíjense lo que dice el juez injusto, dijo, no quiero atender a esta viuda. Yo me pregunto, ¿para toda la gente era él así? ¿Para toda la gente tenía esa misma actitud? Estoy seguro que no. El que podía pagarle, el que podía sobornarlo, para él sí estaba a la orden. Por eso es importante darnos cuenta, hermanos, que antes de acudir a cualquier otra persona, mi hermanita linda, hermanitas, cuando ustedes estén agarrándose, como decimos allá en México, de los moños con su esposo, no se lo vaya a contar a su comadre. No se lo vaya a contar a su compañera de trabajo. No se lo vaya a contar ni a su mamá. Mire, le voy a decir por qué no se lo tiene que contar ni a su comadre ni a su compañera de trabajo. ¿Qué tal si ella anda detrás de los huesitos de su esposo? Usted no sabe. Porque de comadres a comadres. ¿Y qué tal si ella dice, no, mejor voy a tratar de que la deje para que luego se encargue de mí? Hay comadres que son como el demonio, ¿sí o no? Sí. Por eso, amén. Los cristianos no debemos de tener ni compadres ni comadres. Amén. Así es que, pero hermanos, cuando usted tenga un problema matrimonial, no lo ande consultando con alguien que solamente lo va a oír. Y cuando tenga una desaveniencia con usted, se lo va a ir a contar al primero que se le ocurra, y ese chisme va a caminar y se va a regar como gasolina sobre el suelo. No, hermano, cuando usted tenga un problema matrimonial, vaya con su esposa, vaya con su esposo delante de Dios y dígale, ¿sabes qué, mi amor? Nos vamos a poner delante de Dios, de ese juez justo, nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedirle que Él nos ayude a resolver este problema. Tomados los dos de la mano, tomando la mano de Dios, ustedes van a encontrar el camino correcto a seguir con su matrimonio. Pero de lo contrario, hermanos, ¿qué les van a aconsejar? Divorcio, separación, traición, infidelidad. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, no consulte usted a jueces injustos. Consulte a aquel que todo lo sabe. Él es nuestro Dios todopoderoso. El juez injusto dijo también, esta viuda me es molesta. Por tanto, no sea que actúe contra ella. Yo me imagino que este juez, si hubiera tenido celular
y hubiera visto que la viuda le llamaba, le hubiera cancelado la llamada. O si hubiéramos estado hace 20 años, le hubiera dicho a la secretaria, ¿quién es? Es la viuda. Decirle que no estoy. ¿Ah? De alguna manera se las hubiera arreglado para no atenderla. Entonces, nosotros tenemos que entender. Diga conmigo, Dios todo lo sabe. Si usted sabe que Dios todo lo sabe, entonces ¿para qué consulta a uno que no sabe? Vaya y consulte a Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Él nos va a responder correctamente de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su tiempo. Deme un amén, iglesia. Así es que este juez dijo, esta viuda me es molesta, por tanto no sea que actúe contra ella. Imagínese, cuando él dice, no lo dice claramente en el versículo, pero lo que dice es, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué estaba diciendo el juez? No sea que me enoje y luego en vez de ayudarle voy a terminar perjudicándola. ¿Sí o no? Todos conocemos, si no todos, la gran mayoría, la necesidad de tener papeles legales en este país. Todos en algún momento le hemos rogado a Dios que nos ayude a conseguir la residencia y a conseguir la ciudadanía. ¿Sí o no? Y qué triste es poner nuestra confianza y nuestro dinero en un abogado que nos sacó la plata y no nos resolvió el problema. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado eso? Hermano Elvira, hermano Juan. Ajá. ¿A cuánto les ha pasado eso? A muchos les ha pasado eso. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo oramos realmente para pedirle a Dios que nos resolviera el problema? Mira, hermano, yo te voy a hablar de lo que yo sé. Y yo sé que Dios está a cargo aún de los asuntos legales para podernos hacer residentes o podernos hacer ciudadanos de los Estados Unidos. Así es que damos gracias a Dios que tenemos un juez justo en Él, el cual escucha nuestras peticiones y no se hace esperar. Ojalá que también nosotros no nos hagamos esperar para buscarle a Él con todo nuestro corazón. La clave de todo el mensaje es este: debemos orar siempre y no desmayar, pero delante del juez justo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Así es que no ande buscando en otro lugar, busque donde puede encontrar, en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice amén, hermano. Este sermón se produjo de 1 hora y media de plática que tuve yo con Tuti. Ella me preguntó, papi, de todos estos textos, ¿cuál crees que me puede servir para mi materia de homilética? Invertí bastante tiempo, eran como cerca de 60 textos. Y luego platicamos sobre ese texto y le dije, hija, es tan precioso estar delante de Dios. Nunca vayas a renunciar a estar delante de Dios. No importa dónde estés, no importa cómo estés, le dije. Nunca abandones a Dios. Él es justo, Él es juez, Él es bueno, Él es nuestro Padre. Y lo mismo te aconsejo a ti, amada iglesia. ¿Quieres estar en buenas manos? Ponte en las manos de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Nuestro amigo, bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí, como hermanos, nos saludamos, en la familia de Dios, en la familia de Dios, bienvenido.